¿Alguna vez te has preguntado si la ropa que usas realmente agrada a Dios? Aunque muchas personas consideran que la vestimenta es solo una cuestión de moda o comodidad, la Biblia revela que incluso en este aspecto nuestras decisiones reflejan nuestra fe y valores. En 1 Timoteo 2:9, el apóstol Pablo exhorta que las mujeres se vistan con decoro, con modestia y recato. Esta enseñanza no se limita solo a las mujeres, sino que revela un principio fundamental. Nuestra vestimenta debe honrar a Dios y reflejar el respeto por nosotros mismos y por los demás. Hoy exploraremos qué tipo de ropa un cristiano nunca debería usar según la palabra de Dios. Te mostraremos cómo identificar aquellas prendas que no edifican tu testimonio espiritual y qué decisiones puedes tomar para vestir de una manera que glorifique a tu Creador. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios espera de ti en este aspecto tan cotidiano pero crucial? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la ropa que eliges cada mañana dice mucho más de ti de lo que imaginas? Para muchos la vestimenta es solo una cuestión de moda, de comodidad o de seguir las tendencias del momento. Pero la Biblia revela que incluso en este aspecto tan cotidiano, nuestras decisiones tienen un impacto espiritual profundo. Jesús enseñó que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 15:19. Esta declaración revela una verdad poderosa. Lo que mostramos por fuera es muchas veces un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Y aunque nadie puede ver directamente el corazón, nuestras acciones, palabras e incluso la ropa que usamos pueden revelar nuestras verdaderas intenciones y prioridades. En la época de Jesús, los fariseos se preocupaban mucho por su apariencia externa. Vestían túnicas largas y adornadas para destacarse como personas espirituales y respetables. Sin embargo, Jesús no tardó en reprenderlos por su hipocresía, advirtiéndoles que aunque lucían impecables por fuera, sus corazones estaban lejos de Dios. En Mateo 23:27, Jesús les dijo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esta fuerte advertencia demuestra que no basta con cuidar la apariencia externa si nuestro corazón no está alineado con la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo también revela que esa imagen exterior tiene un mensaje poderoso. La ropa es una forma de comunicación silenciosa. Sin decir una palabra, puede transmitir mensajes de orgullo, rebeldía, sensualidad o incluso desprecio por los demás. Y es por esta razón que la Biblia nos invita a reflexionar sobre lo que vestimos. En 1 Timoteo 2:9, el apóstol Pablo exhorta a las mujeres, y por extensión a todos los creyentes, a vestirse con decoro, con modestia y recato. Esta instrucción no es un simple consejo de moda, es una advertencia clara de que nuestra vestimenta debe ser un reflejo de nuestra identidad en Cristo. Pero, ¿qué significa realmente vestirse con decoro y modestia? ¿Acaso implica que los cristianos solo deben usar ropa sobria y carente de estilo? En realidad, el propósito de esta enseñanza va mucho más allá de las prendas en sí mismas. Pablo no estaba imponiendo un código de vestimenta rígido, sino advirtiendo sobre el peligro de permitir que la ropa se convierta en una expresión de orgullo, egoísmo o deseos pecaminosos. Lo que vestimos no solo impacta nuestra propia vida espiritual, sino que también influye en quienes nos rodean. Pensemos en la historia de Esther. Cuando fue llamada a presentarse ante el rey Asuero,
no solo fue embellecida externamente, sino que su conducta, humildad y gracia revelaron la verdadera belleza que provenía de su carácter piadoso. Su vestimenta fue cuidadosamente seleccionada, no para presumir, sino para transmitir dignidad y respeto. Esto nos recuerda que la modestia no significa descuidar nuestra apariencia, sino aprender a vestirnos de forma que refleje quiénes somos en Cristo, ¿no? Sin embargo, el peligro de una vestimenta que distorsione esos valores espirituales es real y está presente en nuestro entorno. Vivimos en un tiempo donde las tendencias promueven estilos que exaltan el ego, la sensualidad y el deseo de llamar la atención. El exceso de adornos, las prendas provocativas y la búsqueda constante de ser el centro de las miradas pueden convertirse en señales de un corazón dominado por el orgullo y la vanidad. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esta enseñanza no solo habla de la mujer, sino de todos los creyentes, recordándonos que el verdadero valor no está en la apariencia externa, sino en un espíritu humilde y temeroso de Dios. Pablo también lo explicó claramente en 1 Pedro 3:3-4, donde exhortó que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Aquí el apóstol no está diciendo que usar ropa bonita o cuidarse físicamente sea algo pecaminoso, sino que advierte que cuando la imagen exterior se convierte en el centro de nuestra identidad, estamos desviando nuestra atención de lo que realmente importa: un corazón transformado por Dios. Este principio es especialmente relevante en un mundo que constantemente intenta definirnos por nuestra apariencia. En las redes sociales, las personas compiten por mostrar la mejor imagen de sí mismas, siguiendo tendencias que muchas veces promueven la superficialidad y el egoísmo. Lo que comenzamos adoptando como una simple moda puede convertirse en una trampa que nos aleja de los valores que Dios desea que vivamos. Recuerdo el testimonio de una joven que al llegar a la universidad comenzó a vestir de forma provocativa, pensando que así sería aceptada y valorada por sus compañeros. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que esa búsqueda de atención no solo había dañado su autoestima, sino que también había afectado su relación con Dios. Fue entonces cuando decidió cambiar su forma de vestir. No porque alguien se lo impusiera, sino porque entendió que su valor no dependía de las miradas externas, sino del amor que Dios ya había depositado en ella. Su testimonio es un claro recordatorio de que nuestra identidad no se construye con telas y adornos, sino con un carácter moldeado por el Espíritu Santo. Cuando permitimos que Dios transforme nuestro interior, nuestras decisiones externas, incluyendo la forma de vestir, comienzan a reflejar esa nueva naturaleza. Colosenses 3:12 nos exhorta: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esta instrucción revela que nuestra verdadera vestimenta espiritual está formada por actitudes y virtudes que reflejan el carácter de Cristo. Cada mañana, al elegir qué ponernos, tenemos una oportunidad para enviar un mensaje claro al mundo. ¿Reflejará mi ropa la humildad, el respeto y la dignidad que Dios espera de mí? Esta pregunta no solo debe motivarnos a tomar decisiones sabias,
sino también a recordar que nuestra mayor belleza no proviene de lo que vestimos, sino de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Es cierto que vivimos en un mundo donde las modas cambian constantemente, pero hay algo que nunca pasará de moda: una vida que refleja la gracia y la pureza de Cristo. Cuando elegimos vestirnos de forma que honre a Dios, no solo protegemos nuestra propia dignidad, sino que también enviamos un poderoso mensaje a quienes nos rodean. En un mundo obsesionado con la apariencia superficial, los verdaderos hijos de Dios están llamados a marcar la diferencia, mostrando que nuestra verdadera belleza se encuentra en un corazón que vive para glorificar a nuestro Creador. La forma en que nos vestimos no solo revela nuestro carácter interior, sino que también puede reflejar una actitud de orgullo y ostentación que desagrada a Dios. Desde tiempos antiguos la humanidad ha caído en el error de usar la apariencia externa como una forma de exaltarse a sí misma, buscando reconocimiento y admiración en lugar de humildad y modestia. Esta actitud es peligrosa porque distorsiona el verdadero propósito de nuestra vida, que es glorificar a Dios y no a nosotros mismos. La Biblia nos advierte claramente sobre este peligro. En Isaías 3:16 a 17, el Señor reprende a las mujeres de Sión por su arrogancia y vanidad, diciendo, el Señor dice: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, caminando con pasos cortos y haciendo sonar los cascabeles de sus pies, el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá sus vergüenzas. Esta advertencia no es solo para las mujeres de aquella época, sino para todos los que a través de la ropa intentan proyectar una imagen de superioridad o grandeza. La ostentación, lejos de ser un simple error superficial, es una expresión del orgullo que contamina el corazón y aleja del verdadero propósito de la vida cristiana. El peligro de usar la vestimenta como medio para exaltar el ego es que termina desviando nuestra mirada de lo eterno hacia lo pasajero. En lugar de enfocarnos en desarrollar un carácter piadoso, nos preocupamos por impresionar a los demás, cayendo en una constante necesidad de aprobación externa. Jesús habló de este error cuando advirtió en Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si bien este versículo se refiere principalmente a las buenas obras, el principio es claro. Cuando nuestras acciones o incluso nuestra apariencia están motivadas por el deseo de impresionar, perdemos el enfoque correcto. Este deseo de aparentar algo que no somos ha sido una tentación constante en la historia del pueblo de Dios. En Apocalipsis 3:17, Jesús reprende a la iglesia de la Odisea diciendo: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí se revela una verdad inquietante. Quienes se enfocan en la apariencia externa pueden vivir engañados, creyendo que su imagen es sinónimo de éxito espiritual, cuando en realidad están vacíos por dentro. La ostentación en la vestimenta no solo revela orgullo personal, sino que puede convertirse en una barrera que impide que el Evangelio sea visto claramente en nosotros. El llamado del creyente es a reflejar la humildad de Cristo, quien, siendo el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2:7. Este ejemplo es contundente.
Si el Salvador del mundo no se aferró a una imagen gloriosa para presentarse ante los hombres, ¿cuánto más deberíamos nosotros rechazar la vanidad y el deseo de sobresalir por nuestra apariencia? En el 1 Pedro 5:5 se nos exhorta claramente: revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad no se limita a nuestras palabras o actitudes, sino que también debe manifestarse en nuestra forma de vestir. No se trata de promover la negligencia en la apariencia personal, sino de reconocer que cuando la ropa se convierte en una herramienta para alimentar el ego, estamos desviándonos del camino que Dios espera que sigamos. El deseo de ostentación en la vestimenta también puede alimentar la competencia y la envidia entre creyentes. Santiago 3:16 advierte: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando una persona utiliza la ropa para exhibir poder, riqueza o estatus social, genera un ambiente de comparación que alimenta sentimientos destructivos tanto en ella como en quienes la rodean. Esta mentalidad es peligrosa, porque en lugar de promover la unidad del cuerpo de Cristo, genera divisiones y actitudes que nada tienen que ver con el amor fraternal que el Señor nos manda a vivir. El apóstol Pablo también advirtió sobre este peligro al instruir a las mujeres de la iglesia a no adornarse con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 1 Timoteo 2:9-10. Aunque este mensaje fue dirigido específicamente a las mujeres de aquella época, el principio es universal. El creyente está llamado a que su valor no dependa de la apariencia externa, sino de su carácter y de las acciones que glorifican a Dios. En un mundo que promueve la superficialidad, la vida del cristiano debe ser testimonio de algo distinto. Colosenses 3:2 nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto implica que incluso en la forma de vestirnos debemos preguntarnos: ¿estoy usando esta prenda para glorificar a Dios o para alimentar mi orgullo personal? Esta reflexión nos lleva a examinar las verdaderas intenciones de nuestro corazón y a renunciar a cualquier deseo de usar la vestimenta como medio para obtener reconocimiento o admiración. En lugar de buscar la atención a través de la ropa, la Biblia nos llama a vestirnos con actitudes que realmente impacten a quienes nos rodean. En Romanos 13:14 se nos exhorta: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta instrucción revela que la verdadera belleza del creyente no se encuentra en sus adornos, sino en el testimonio de una vida rendida a Cristo. La moda y las tendencias cambian constantemente, pero el llamado a la humildad permanece inalterable. El cristiano no debe ser gobernado por la necesidad de seguir cada corriente del mundo, sino que debe discernir qué estilo de vida refleja mejor la obra de Dios en su vida. Mientras el mundo promueve la vanidad y el deseo de sobresalir, el creyente está llamado a caminar en sencillez y dignidad, reconociendo que la verdadera grandeza no está en la ropa que lleva puesta, sino en la transformación interior que Cristo ha producido en su corazón. En última instancia, la ropa es solo una expresión visible de lo que ocurre en nuestro interior. El orgullo que lleva a algunos a vestirse con exceso de adornos, lujos innecesarios o estilos provocativos es el mismo orgullo que impide que Cristo reine plenamente en el corazón. Por esta razón, el llamado a renunciar a la ostentación en la vestimenta es en realidad un llamado a permitir que Dios moldee nuestro carácter para que todo en nuestra vida, incluso nuestra apariencia, refleje su gloria y su verdad.
Vestirse con humildad no significa renunciar a la belleza o al buen gusto, sino aprender a reflejar la presencia de Cristo a través de una imagen que inspire respeto, pureza y reverencia. En un mundo que constantemente promueve el ego y la vanidad, elegir la sencillez y el decoro es una poderosa declaración de que nuestro corazón pertenece al Señor y que hemos decidido vivir para exaltar su nombre por encima del nuestro. La forma en que vestimos no solo habla de nuestra identidad, sino que también puede influir profundamente en quienes nos rodean. Aunque muchos consideran que la ropa es solo una expresión personal, la palabra de Dios advierte que nuestras decisiones en este aspecto pueden convertirse en una piedra de tropiezo para otros. Este principio está claramente establecido en Romanos 14:13, donde el apóstol Pablo exhorta: por tanto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta advertencia revela una realidad espiritual que muchos pasan por alto. Nuestras acciones, incluyendo nuestra forma de vestir, pueden afectar directamente la vida espiritual de quienes nos observan. En tiempos bíblicos, la vestimenta tenía un profundo simbolismo. El pueblo de Israel fue instruido en numerosas ocasiones para que su vestimenta reflejara su separación del mundo y su consagración a Dios. En Deuteronomio 22:5 se advierte: la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se vestirá con ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación para el Señor tu Dios. Esta instrucción iba más allá de una simple norma cultural. Reflejaba el principio de que la forma de vestir debía preservar el orden, la dignidad y el respeto que Dios había establecido para su pueblo. El problema surge cuando la ropa se convierte en un instrumento para provocar actitudes pecaminosas en otros. Jesús advirtió con contundencia acerca del grave peligro de causar que otros caigan en pecado. En Mateo 18:6 dijo: pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Esta advertencia no es menor. Jesús deja claro que quien, intencionalmente o no, provoca que otros tropiecen espiritualmente, enfrenta una grave responsabilidad ante Dios. El mundo actual promueve con insistencia estilos de vestimenta que exaltan la sensualidad y el deseo carnal. Muchas tendencias de la moda están diseñadas para llamar la atención hacia el cuerpo, despertando miradas indebidas y pensamientos impuros. Aunque cada persona es responsable de sus propias decisiones, la Biblia nos recuerda que no debemos contribuir a que otros enfrenten tentaciones innecesarias. En 1 Corintios 8:9, Pablo aconseja: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Este principio revela que, aunque como creyentes tenemos libertad en Cristo, esa libertad no debe ser usada egoístamente, sino con responsabilidad y amor hacia quienes nos rodean. El creyente que desea honrar a Dios debe preguntarse si su vestimenta contribuye a la edificación espiritual de otros o si por el contrario puede ser causa de tropiezo. Esta reflexión es crucial porque la ropa que promueve la provocación y el deseo desordenado no solo daña el testimonio del cristiano, sino que también alimenta un ambiente que deshonra los principios de pureza que Dios establece. La Biblia enseña que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo pregunta: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta verdad transforma la forma en que el cristiano debe ver su apariencia. Si el cuerpo es morada del Espíritu de Dios, entonces no puede ser expuesto de forma que deshonre esa realidad sagrada. El énfasis en la modestia no se trata de imponer normas rígidas, sino de reconocer que el creyente tiene el deber de presentar su cuerpo con dignidad y respeto, evitando que su vestimenta se convierta en una fuente de distracción o tentación para otros. En Proverbios 11:22 se expresa esta misma idea de forma contundente. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Este versículo revela que la belleza externa pierde valor cuando no está acompañada de sabiduría y prudencia. Las modas que exaltan la sensualidad se han normalizado en la sociedad actual, pero el creyente está llamado a resistir esas influencias y a tomar decisiones que reflejen su compromiso con Cristo. El apóstol Juan advierte claramente en 1 Juan 2:15 a 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta exhortación es una advertencia directa contra el peligro de adoptar prácticas que, aunque populares, contradicen los valores del reino de Dios. El cristiano que desea vivir conforme a la voluntad de Dios debe aprender a discernir entre lo que edifica y lo que destruye. No toda tendencia es inofensiva. Algunas modas están diseñadas precisamente para promover un espíritu de seducción, arrogancia y provocación. Efesios 4:22 nos recuerda que estamos llamados a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta transformación implica no solo cambios en nuestra conducta interior, sino también en las decisiones prácticas que tomamos cada día, incluyendo la forma de vestirnos. Cuando el creyente decide renunciar a la vestimenta que incita al pecado, está enviando un mensaje claro al mundo. Ha elegido vivir para Cristo y no para complacer las expectativas de la sociedad. Esta decisión no solo fortalece su propia relación con Dios, sino que también se convierte en un testimonio poderoso para quienes lo rodean. En Mateo 5:16, Jesús enseñó: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El verdadero valor del creyente no se encuentra en seguir las modas que exaltan el cuerpo, sino en reflejar una vida que inspire pureza y respeto. Cuando nuestra vestimenta proyecta dignidad, estamos demostrando que comprendemos que nuestro cuerpo es sagrado y que nuestras acciones están guiadas por el deseo de glorificar a Dios en todo momento. La cultura actual intenta convencer al creyente de que ceder a las modas provocativas es inofensivo, pero la palabra de Dios revela que estas decisiones tienen consecuencias espirituales serias. La ropa que invita a la impureza y despierta el deseo carnal puede convertirse en un obstáculo que aparta a otros del camino de la fe. Por esta razón, el creyente debe preguntarse constantemente si su apariencia contribuye a edificar o si, por el contrario, se ha convertido en una fuente de tropiezo para quienes lo observan. El llamado de Dios a vivir en santidad no se limita a nuestras palabras o pensamientos, sino que abarca cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la forma en que nos presentamos ante los demás. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta purificación implica rechazar no solo actitudes pecaminosas, sino también todo aquello que promueva valores contrarios a los principios divinos. El creyente que elige vestirse con modestia y decoro no solo está obedeciendo un mandato bíblico, sino que también está protegiendo su propia integridad espiritual y contribuyendo a que otros puedan caminar con mayor firmeza en su relación con Dios. Renunciar a la vestimenta que incita al pecado es, en última instancia, una muestra de amor genuino hacia Dios y hacia el prójimo. La vida cristiana está marcada por el equilibrio. Jesús no llamó a sus seguidores a una vida de extremos, sino a una existencia guiada por la sabiduría, el discernimiento y el amor. Este principio también se aplica a la forma en que decidimos vestirnos. Aunque la Biblia advierte contra la ostentación y las prendas que incitan al pecado, esto no significa que Dios desee que sus hijos adopten una imagen rígida, carente de estilo o expresión personal. El verdadero desafío del creyente es encontrar el punto en el que su vestimenta refleje modestia, sin caer en la opresión de normas legalistas que imponen reglas innecesarias. El equilibrio entre modestia y libertad personal es una muestra de madurez espiritual. En 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo dejó una instrucción clara. Así que, sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta afirmación incluye la forma de vestir, pero también advierte que no existe una lista única de prendas aceptables o prohibidas. La clave está en la motivación del corazón, en la intención que hay detrás de cada elección. La verdadera modestia no consiste en seguir reglas externas, sino en adoptar una mentalidad que refleje respeto por el cuerpo, reverencia por Dios y consideración hacia quienes nos rodean. La libertad que Cristo ofrece a sus seguidores no es una excusa para actuar sin control. Gálatas 5:13 nos recuerda: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse los unos a los otros por amor. Esta advertencia es clave para comprender que, aunque el cristiano no está atado a normas humanas sobre la vestimenta, sí está llamado a ejercer esa libertad con prudencia y amor. El creyente debe preguntarse si lo que viste refleja la dignidad que Dios le ha dado o si, por el contrario, está siguiendo una moda que promueve la vanidad, el orgullo o la sensualidad. El equilibrio genuino se alcanza cuando el deseo de agradar a Dios se convierte en la motivación principal. La modestia no es sinónimo de vestimenta aburrida o descuidada, ni la libertad implica caer en excesos que desvirtúan el carácter del cristiano. En Filipenses 4:5, Pablo exhorta: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esta gentileza no solo se refiere a una actitud compasiva, sino también a una conducta equilibrada que se expresa incluso en nuestra apariencia. Cuando una persona se viste con sencillez y elegancia, sin buscar atraer miradas innecesarias ni imponer su libertad de forma arrogante, está mostrando un corazón gobernado por el Espíritu de Dios. El riesgo del extremo legalista ha afectado a muchas personas que con buenas intenciones han intentado establecer reglas fijas sobre la vestimenta cristiana. Algunos piensan que la modestia solo se alcanza utilizando ciertos colores, prendas específicas o estilos definidos, creyendo que la espiritualidad se mide por la apariencia externa. Sin embargo, la Biblia no respalda este tipo de imposiciones humanas. Jesús confrontó esta actitud en los fariseos, quienes añadían normas que Dios nunca había establecido. En Marcos 7:8, Jesús les dijo: porque dejando el mandamiento de Dios,
os aferráis a la tradición de los hombres. Esta advertencia es crucial para entender que la modestia bíblica no consiste en seguir una serie de reglas externas, sino en cultivar un corazón que refleje pureza, humildad y reverencia por Dios. Por otro lado, el peligro opuesto se encuentra en quienes, en nombre de la libertad, adoptan estilos de vestimenta que comprometen su testimonio. La gracia de Dios no es una licencia para actuar sin límite. En Romanos 6, 1 a 2, Pablo escribió: ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El creyente que entiende el poder de la gracia sabe que su libertad no le da derecho a ignorar los principios que Dios estableció para su bienestar espiritual y moral. El verdadero equilibrio se alcanza cuando el creyente aprende a examinar sus motivaciones y se pregunta honestamente por qué elige determinada vestimenta. Si la razón es llamar la atención, alimentar el ego o provocar admiración, es una señal clara de que esas elecciones no están alineadas con el propósito divino. En cambio, si la ropa refleja respeto por sí mismo, por los demás y por Dios, entonces se está caminando en el camino correcto. El apóstol Pedro abordó este tema al advertir que la verdadera belleza no proviene de los adornos externos, sino del interior del corazón. En el 1 Pedro 3, 3 a 4 escribió: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Estas palabras no significan que el creyente deba ignorar por completo su apariencia, sino que debe recordar que la verdadera distinción se encuentra en la forma en que su carácter refleja a Cristo. Una vida de equilibrio implica reconocer que no todo lo permitido conviene, ni todo lo que está de moda edifica. En 1 Corintios 6:12, Pablo afirmó: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Este principio es esencial para comprender que la libertad del creyente debe ejercerse con discernimiento, entendiendo que algunas tendencias pueden arrastrarlo hacia la vanidad, el orgullo o la provocación, aun cuando parezcan inofensivas en apariencia. El cristiano que entiende este equilibrio vive con una convicción clara. Su identidad está en Cristo, no en su apariencia externa. Esto le permite vestirse con seguridad, sin temor a ser juzgado, pero también sin necesidad de llamar la atención de forma indebida. Esta actitud revela una vida gobernada por el Espíritu Santo, que produce un carácter sereno, maduro y confiado en el amor de Dios. El equilibrio entre modestia y libertad personal no es algo que se logre de forma automática. Es el resultado de una vida que constantemente se rinde a la dirección del Espíritu. En Gálatas 5:16, Pablo da un consejo crucial. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta instrucción no solo se aplica a las luchas internas, sino también a las decisiones prácticas, incluyendo la forma de vestirnos. Cuando el creyente se somete a la guía del Espíritu, desarrolla una sensibilidad que le permite discernir cuándo una prenda refleja dignidad y modestia y cuándo está cruzando la delgada línea que conduce al egoísmo o la vanidad. El verdadero desafío no está en seguir una lista de reglas externas, sino en permitir que el carácter de Cristo moldee cada aspecto de la vida.
incluyendo la manera en que el creyente se presenta ante el mundo. Cuando una persona decide vestirse con equilibrio, está mostrando que ha comprendido que su valor no depende de la opinión ajena ni de la necesidad de destacar, sino de la seguridad que solo se encuentra en saber que es amado y aceptado por Dios. Vivir con este equilibrio es una poderosa forma de testimonio. En un mundo que constantemente promueve excesos, vanidad y egoísmo, el creyente que elige vestir con dignidad y sencillez se convierte en un faro de luz que apunta hacia Cristo. Esta forma de vida demuestra que la verdadera libertad no está en seguir las tendencias del momento, sino en someter cada aspecto de nuestra vida, incluso la vestimenta, a la voluntad perfecta de Dios. El mundo constantemente presenta tendencias que buscan redefinir la forma en que las personas se expresan a través de la vestimenta. Lo que comienza como una moda aparentemente inofensiva, en muchas ocasiones, termina promoviendo valores que se oponen a los principios que Dios ha establecido para sus hijos. El creyente, llamado a ser luz en medio de la oscuridad, enfrenta el desafío de discernir entre lo que edifica y lo que daña su testimonio. Aunque la ropa es una parte externa de la vida, las decisiones que se toman en este aspecto revelan prioridades internas que pueden acercar o alejar del propósito divino. La palabra de Dios advierte que no todo lo que el mundo promueve es digno de ser adoptado. En Romanos 12:12 nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta exhortación no solo advierte sobre prácticas pecaminosas evidentes, sino también sobre la sutileza de aquellas modas que, disfrazadas de modernidad, terminan distorsionando los valores espirituales que Dios desea que vivamos. La industria de la moda, impulsada por un afán comercial, no se detiene en sus intentos de imponer estilos que exaltan el egoísmo, la sensualidad y la superficialidad. Muchas de estas tendencias buscan romper las barreras del pudor y la dignidad, normalizando prendas que promueven la exposición excesiva del cuerpo y que minimizan el valor de la modestia. Esta influencia ha alcanzado incluso a quienes siguen a Cristo, provocando que algunos adopten modas que contradicen abiertamente los principios de pureza y decoro enseñados en la Escritura. El libro de Proverbios advierte con sabiduría sobre este riesgo. En Proverbios 7:10 se describe a una mujer que salió a su encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Aunque este pasaje se refiere a una conducta inmoral, también revela cómo la vestimenta puede comunicar un mensaje claro sobre las intenciones y el carácter de una persona. Las prendas que se diseñan con el propósito de atraer miradas indebidas, provocar deseos desordenados o desafiar la pureza, no solo afectan la imagen externa de quien las usa, sino que también dañan su testimonio espiritual. El creyente que desea honrar a Dios debe entender que la vestimenta no es un detalle menor en la vida cristiana. En Colosenses 3:5 se nos exhorta: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta advertencia abarca no solo acciones visibles, sino también decisiones que, aunque parezcan insignificantes, pueden abrir la puerta a influencias que desvían del camino de santidad. La ropa que exalta la sensualidad, que incita a la mirada pecaminosa o que promueve actitudes vanidosas es una extensión de esas influencias que el creyente está llamado a rechazar. La moda, en su afán por imponer nuevas corrientes, ha intentado también normalizar símbolos que contradicen directamente los valores del reino de Dios. Es común encontrar prendas que exaltan la rebeldía, el desprecio por la autoridad,
y el amor propio desmedido. Muchas veces estos mensajes están presentes en diseños que incluyen símbolos ocultos, frases que promueven la inmoralidad o imágenes que exaltan la violencia y el desorden moral. Aunque para muchos esto pueda parecer solo un detalle decorativo, la Biblia advierte que estas influencias tienen un impacto espiritual significativo. En Efesios 5:11 se nos advierte claramente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El llamado del creyente es a rechazar aquello que, aunque socialmente aceptado, contradice los principios de la luz y la verdad de Cristo. El peligro se presenta cuando el deseo de ser aceptado en la sociedad lleva a algunos cristianos a adoptar estilos que, aunque populares, están diseñados para promover mensajes contrarios a la palabra de Dios. Esta presión se hace aún mayor en un mundo que exalta la autoexpresión como símbolo de libertad, sin reconocer que no toda forma de expresión es lícita ni conveniente. En 1 Corintios 10:23, el apóstol Pablo escribió: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta enseñanza revela que aunque el creyente tiene libertad en Cristo, esa libertad no puede ser excusa para adoptar modas que, lejos de glorificar a Dios, debilitan el testimonio y ensucian la imagen del Evangelio. La cultura moderna intenta redefinir constantemente lo que significa la belleza y el éxito personal, promoviendo un estilo de vida basado en la imagen externa. Las redes sociales, las campañas publicitarias y las corrientes culturales exaltan la idea de que el valor de una persona se mide por su apariencia física y la capacidad de destacar en medio de la multitud. Esta mentalidad lleva a muchos a tomar decisiones que, sin notarlo, alimentan el orgullo y alejan del verdadero propósito que Dios ha diseñado para sus hijos. En el 1 Juan 2:16 se nos advierte: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El llamado del creyente es a resistir esta influencia, recordando que la verdadera identidad no se encuentra en la apariencia externa, sino en la nueva naturaleza que Cristo ha formado en quienes le siguen. En Efesios 4:24 se nos exhorta: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este llamado revela que el creyente debe adoptar una mentalidad que priorice la pureza, el respeto y la dignidad en cada aspecto de su vida, incluyendo su forma de vestir. El riesgo de seguir modas que contradicen los valores cristianos no solo afecta a la imagen individual, sino que también tiene un impacto en la comunidad de fe. Cuando los creyentes adoptan tendencias que exaltan la vanidad, la sensualidad o el orgullo, se debilita el testimonio colectivo de la iglesia. En Filipenses 2:15 se nos recuerda: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El creyente que elige vestirse con sabiduría y modestia no solo está protegiendo su propio testimonio, sino que también está contribuyendo a que la luz del Evangelio brille con mayor claridad en un mundo que ha distorsionado el verdadero valor del ser humano. Esta decisión no implica adoptar una apariencia rígida o austera, sino reconocer que cada prenda, cada elección y cada detalle de la vestimenta debe reflejar el respeto por uno mismo, por los demás y por Dios. El creyente que comprende este principio toma decisiones conscientes, guiadas por el deseo de reflejar a Cristo en todo momento. Esta actitud no solo demuestra madurez espiritual, sino que también revela un profundo amor por Dios y un compromiso genuino con su palabra. El cristiano que se viste con dignidad y decoro muestra que ha comprendido que su vida pertenece a Cristo y que cada aspecto de su existencia,
Incluso la ropa que viste debe glorificar al Señor. El desafío de vivir en medio de un mundo que constantemente promueve valores opuestos a la verdad de Dios requiere firmeza, convicción y discernimiento. El creyente que elige no ceder ante las corrientes que saltan el pecado está mostrando que ha decidido priorizar su relación con Dios por encima de las presiones del entorno. Esta decisión no solo fortalece su fe, sino que también se convierte en un testimonio poderoso que invita a otros a reconocer que la verdadera belleza no está en seguir cada moda pasajera, sino en vivir conforme a los principios eternos de la palabra de Dios. La vestimenta que honra a Dios no es simplemente una cuestión de telas, colores o diseños, sino una expresión visible de un corazón transformado por el Espíritu Santo. El creyente que ha comprendido su identidad en Cristo sabe que incluso la forma en que se presenta ante el mundo es parte de su testimonio. Una declaración silenciosa, pero poderosa, de los valores que gobiernan su vida. A lo largo de las Escrituras, Dios ha mostrado que la ropa tiene un significado que va más allá de lo superficial. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos referencias que revelan que la vestimenta no solo cubre el cuerpo, sino que también comunica actitudes internas, intenciones del corazón y compromisos espirituales. En el principio, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que intentaron fue cubrirse con hojas de higuera. Este gesto fue un intento humano de ocultar su vergüenza y desnudez ante Dios. Pero esas hojas eran insuficientes para restaurar lo que el pecado había quebrantado. En Génesis 3:21, Dios mismo fue quien les hizo túnicas de piel para cubrirlos. Un acto que no solo atendía a su necesidad física, sino que también simbolizaba la protección y la dignidad que solo Él podía otorgar. Este acto revela un principio fundamental. La vestimenta que realmente honra a Dios es aquella que surge de una relación sincera con Él, donde la humildad, el respeto y la pureza son los elementos que definen nuestras decisiones. La Escritura presenta ejemplos claros de cómo Dios se preocupa por la forma en que su pueblo se viste. En Éxodo 28, el Señor dio instrucciones precisas acerca de las vestiduras que debían usar los sacerdotes en el tabernáculo. Cada detalle del atuendo sacerdotal tenía un propósito espiritual, desde las piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel hasta el pectoral con la inscripción Santidad a Jehová. Estas prendas no solo distinguían a los sacerdotes, sino que también recordaban que aquellos que sirven a Dios deben reflejar su carácter en todos los aspectos de su vida. Aunque el creyente de hoy no está llamado a seguir esas mismas instrucciones, el principio permanece. La vestimenta debe reflejar reverencia, respeto y consagración. El profeta Zacarías presenta otra imagen poderosa en la que la vestimenta simboliza la transformación espiritual. En Zacarías 3:3-4 se relata cómo Josué, el sumo sacerdote, estaba delante del ángel del Señor, vestido con ropas sucias, y el Señor ordenó que le quitaran aquellas vestiduras y lo vistieran con ropas limpias. Esta escena revela que cuando una persona es restaurada por Dios, su apariencia exterior debe reflejar esa renovación interna. El creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo no puede seguir adoptando una apariencia que proyecte orgullo, vanidad o sensualidad desmedida. La vestimenta que honra a Dios es aquella que comunica dignidad, pureza y un deseo genuino de reflejar la obra del Señor en la vida del creyente. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhortó a los creyentes a que se vistan del Señor Jesucristo, Romanos 13:14.
Esta instrucción no se refiere solo a la adopción de virtudes espirituales, sino que también implica una transformación completa que debe manifestarse en la conducta, el lenguaje y la apariencia. La verdadera vestimenta que agrada a Dios es aquella que evita el exceso, que renuncia a la provocación y que elige la sencillez como expresión de un corazón enfocado en las cosas eternas. En 1 Timoteo 2, 9 a 10, Pablo instruye que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esta enseñanza no se limita a las mujeres ni a una época específica, sino que revela un principio que todo creyente debe abrazar. La ropa que honra a Dios es aquella que no busca destacar por extravagancia ni provocar miradas indebidas, sino que refleja sobriedad, humildad y respeto. La modestia que Dios demanda no significa descuido personal ni renunciar a la elegancia o al buen gusto. El creyente puede vestirse con dignidad y reflejar belleza sin caer en la superficialidad ni en la búsqueda de reconocimiento. La verdadera distinción del cristiano está en el carácter que manifiesta y esa esencia se proyecta también en la forma de vestir. Colosenses 3:12 exhorta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esta vestimenta espiritual se traduce en actitudes que se reflejan en todo aspecto de la vida, incluyendo las decisiones sobre la apariencia personal. El creyente que elige vestirse de forma que glorifique a Dios entiende que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19 a 20, Pablo escribió: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta verdad transforma por completo la perspectiva que se tiene sobre la vestimenta. Si el cuerpo es una morada sagrada, entonces la forma en que se presenta al mundo debe reflejar esa realidad espiritual. El creyente que comprende esta verdad elige prendas que protejan la dignidad del cuerpo, que eviten la provocación y que muestren respeto por sí mismo y por los demás. Esta decisión no se basa en normas impuestas, sino en el deseo genuino de honrar a Dios con cada aspecto de la vida. La ropa que glorifica a Dios no sigue patrones que exaltan la superficialidad ni adopta tendencias que distorsionan el valor del cuerpo humano, sino que se convierte en una expresión de reverencia y gratitud por la obra de Cristo. El cristiano que decide vestirse con modestia y respeto está enviando un mensaje claro al mundo. Ha comprendido que su identidad está en Cristo y que su valor no depende de la aprobación de la sociedad. Esta seguridad se refleja en una imagen equilibrada que evita los excesos y que elige la sencillez como forma de honrar a Dios. La verdadera belleza no se encuentra en las prendas costosas ni en las modas llamativas, sino en el testimonio que refleja un corazón rendido a la voluntad del Señor. Cuando el creyente elige una vestimenta que inspira respeto y pureza, está demostrando que su prioridad es glorificar a Dios en todo momento. Esta decisión fortalece el testimonio personal, inspira a otros a vivir con mayor reverencia y contribuye a que el Evangelio sea presentado con mayor claridad ante el mundo. El llamado de Dios a sus hijos no es a seguir normas externas, sino a vivir con una convicción interna que transforme cada aspecto de la vida.
incluyendo la forma de vestir. La ropa que honra a Dios no es aquella que responde a imposiciones humanas, sino la que nace de un corazón comprometido con la verdad del Evangelio. Cuando el creyente comprende que ha sido llamado a reflejar la santidad de Cristo, cada elección se convierte en una oportunidad para proclamar que su vida ya no le pertenece, sino que ha sido entregada a aquel que lo redimió con su sangre. Al vestir con dignidad, el cristiano muestra que ha entendido que su cuerpo es un instrumento para glorificar a Dios y que cada aspecto de su vida, por más cotidiano que parezca, es una oportunidad para reflejar la gloria de Cristo al mundo. La vestimenta, aunque parece un aspecto cotidiano y superficial, revela verdades profundas sobre el estado espiritual de una persona. Más allá de las telas, colores y estilos, la forma en que un creyente elige presentarse ante el mundo es una expresión silenciosa de lo que gobierna su corazón. Cada prenda comunica un mensaje y ese mensaje puede glorificar a Dios o reflejar valores que distorsionan la pureza y el respeto que Él desea que sus hijos proyecten. La vestimenta no es solo una elección estética, sino una decisión que involucra la identidad, el testimonio y la obediencia a los principios divinos. El cristiano ha sido llamado a ser embajador de Cristo en todo aspecto de su vida, y esto incluye la forma de vestirse. En 2 Corintios 5:20 Pablo declaró: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Un embajador no actúa según sus propias ideas, ni busca destacar por extravagancia o exceso. Su misión es representar con dignidad y fidelidad a quien lo ha enviado. Esta verdad se tiende hasta los detalles más cotidianos. La ropa que un creyente elige no debe gritar vanidad ni proclamar rebeldía. Debe, en cambio, transmitir un mensaje claro de respeto, equilibrio y devoción por Dios. La verdadera esencia del cristiano no se encuentra en la apariencia externa, sino en el carácter transformado que refleja la naturaleza de Cristo. Sin embargo, ese carácter no se oculta, se proyecta en cada aspecto de la vida, incluso en la forma de presentarse ante los demás. La coherencia entre el interior y el exterior es esencial para un testimonio genuino. No basta con profesar fe en Dios si las acciones, palabras y apariencia contradicen esa declaración. En Santiago 2:18 se nos recuerda: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta exhortación revela que la fe verdadera se manifiesta de forma visible, no como una búsqueda de reconocimiento humano, sino como una consecuencia natural de una vida rendida a Cristo. El desafío del creyente es comprender que su vestimenta es un reflejo del gobierno de Dios en su vida. No se trata de seguir una lista de reglas humanas ni de adoptar un estilo uniforme que anule la individualidad, sino de desarrollar una sensibilidad espiritual que permita discernir si lo que se viste honra o deshonra al Señor. En Efesios 4:1, Pablo exhortó: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este llamado no se limita a la conducta moral, sino que abarca la totalidad de la vida del creyente, incluyendo la imagen que proyecta. Cuando una persona decide vestirse de forma que inspire respeto y pureza, está demostrando que su mente ha sido renovada por el Espíritu Santo. Esa renovación transforma las motivaciones internas, alejándola del deseo de provocar miradas, impresionar con lujos o seguir modas que promueven la superficialidad. En Romanos 12:2 se nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación no se limita a los pensamientos, se manifiesta en cada aspecto de la vida cotidiana.
La vestimenta del creyente no es un simple capricho personal, sino una herramienta poderosa para influir en quienes le rodean. La forma en que una persona se presenta puede ser un faro que dirige las miradas hacia Cristo o un obstáculo que distrae y confunde. Jesús advirtió sobre el peligro de convertirse en piedra de tropiezo para otros. En Mateo 18:6 dijo: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta advertencia revela la gravedad de ignorar la responsabilidad que el creyente tiene de proyectar pureza y respeto en todas sus acciones, incluyendo su forma de vestir. El corazón que ha sido transformado por Dios ya no se enfoca en llamar la atención mediante la apariencia externa. En cambio, busca que cada aspecto de la vida sea un testimonio claro del poder redentor de Cristo. Esa convicción lleva al creyente a tomar decisiones conscientes, preguntándose: ¿refleja esta prenda la humildad que Cristo me enseñó? ¿Contribuye mi apariencia a que otros vean en mí el carácter de Jesús? Este tipo de reflexión es una muestra de madurez espiritual, pues revela que el creyente ha comprendido que su vida ya no le pertenece, sino que ha sido entregada a Dios para su gloria. En un mundo que promueve la exaltación del ego, el cristiano que elige vestirse con dignidad está enviando un mensaje poderoso. Ha comprendido que su valor no depende de las miradas humanas ni de las tendencias pasajeras, sino de la seguridad que solo se encuentra en el amor de Dios. Esa seguridad produce un corazón estable, que no vive atado a la necesidad de aprobación externa ni a la presión de seguir cada corriente del mundo. ¿Ya? La modestia, lejos de ser una limitación, es una poderosa declaración de libertad. Es la decisión consciente de no someterse a las expectativas del entorno, sino de vivir según los principios del reino de Dios. En Gálatas 5:1, Pablo declaró: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad no promueve la rebeldía ni el desorden, sino que conduce a decisiones sabias que reflejan respeto propio y amor por los demás. El creyente que elige vestirse con modestia no está renunciando a la belleza ni al buen gusto. Está reconociendo que su verdadera distinción proviene de la gracia de Dios que transforma el corazón. Esa gracia no solo renueva el espíritu, sino que también moldea las decisiones diarias, incluyendo la forma de vestir. Colosenses 3:10 afirma: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta renovación produce un carácter que no necesita recurrir a la extravagancia ni a la provocación para sentirse valioso, porque ha comprendido que su verdadera identidad está en Cristo. La vestimenta que honra a Dios no es una prenda específica ni un estilo definido. Es el resultado de una mente que ha sido transformada y que ya no busca la aprobación del mundo, sino que vive para agradar a su Creador. Esa decisión se traduce en una apariencia que inspira respeto, que proyecta paz y que refleja la seguridad de alguien que ha encontrado en Cristo su verdadera identidad. Cuando un creyente elige vestirse con modestia y dignidad, está proclamando que su vida pertenece a Dios. Esa decisión revela que ha comprendido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que cada elección que hace debe reflejar ese principio. En 1 Corintios 3:16 se nos recuerda: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta verdad eleva la forma de vestir a un nivel espiritual donde la apariencia se convierte en una extensión del testimonio cristiano. El llamado del creyente es a vestirse de Cristo en cada aspecto de la vida. Esa vestimenta espiritual se traduce
en actitudes, palabras y decisiones que reflejan la obra transformadora del Espíritu Santo. Cuando una persona elige con sabiduría qué ponerse, está reconociendo que su vida es un mensaje constante que proclama quién es su Señor. La vestimenta que glorifica a Dios no se define por patrones impuestos por el mundo ni por normas legalistas. Se manifiesta en la decisión consciente de vestir con respeto, pureza y dignidad, mostrando que el creyente ha entendido que cada aspecto de su vida, incluyendo su apariencia, es una oportunidad para reflejar la belleza de Cristo. En un mundo que promueve la superficialidad y la arrogancia, el cristiano que elige vestirse con modestia se convierte en un testimonio vivo de que el verdadero valor no está en la ropa que se lleva puesta, sino en el carácter transformado que refleja la gloria de Dios.